Buenos días, compañeros, buenos días. Ya empecé a contestar algunos de los mensajes, creo que ya nada más me quedan dos. A las 12 se los contesto con todo gusto. Y nada más me quedan dos mensajes de contestar. Este, una cosa importante que vino de una pregunta precisamente, y que el clásico, preguntas frecuentes. Segundas, a ver, yo no les voy a cambiar para segundas el proyecto ni las prácticas, va a ser exactamente lo mismo. El detalle está de que o sea, oficialmente nosotros terminamos clases el, el 10 de diciembre, ¿sí? Pero debido a los cambios en los calendarios, y a cambios de último momento en la programación, nos dijeron que tenemos que entregar calificaciones el 15 de diciembre. Entonces, por lo tanto, 13 y 14 serían para segundas. Ahora, parte de su formación como profesionistas consiste en planear. Entonces dices, a ver, todos tienen derechos a segundas oportunidades. Eso está en el reglamento. La segunda oportunidad no te la tengo que dar yo, es una obligación, ¿sale? Entonces no es un favor, es algo que tienes derecho. Tienes derecho a una segunda oportunidad. Es la que tienes derecho. Tercera, cuarta, quinta, esa ya está fuera de... Esa ya es a gusto del cliente, a gusto del profesor y del docente y del alumno, pero no es obligatorio. La segunda sí, la segunda oportunidad es obligatoria. Ahora, te dice que tienes que dar la oportunidad, no te dice ni cuándo ni cómo. Entonces, yo nada más los puedo esperar a más tardar el 14 a mediodía porque tengo que calificar, porque yo el 15 tengo que entregar. Entonces, que me digan, ay, que me lleguen el 15 y, profe, le estoy, porque ya me pasó y me ha pasado mínimo una o dos veces. Profe, le estoy subiendo las tareas. No me pueden entregar cuando gusten. Una parte de su formación como profesionistas es eso. Tienes fechas. Y como tienes fechas, tienes que cumplirlas. O sea, yo no los obligo a que por ejemplo, las fechas de entrega, ok, la mayoría entregan en esas fechas. Y eso es bueno para ustedes, porque eso los va formando de que dices, el 10 tengo que entregar y entrego ese día. Ok, que se te atoró algo, se enfermó, te enfermaste tú, se enfermó alguien de tu familia, ok, va, entregas el 12, el 15, siempre y cuando hay una prórroga, pero eso es muy raro. O sea, siempre hay lo que se conoce como el deadline, la línea de muerte, es decir, que esa es final. Yo no los puedo esperar después del 14. Si me entregan algo el 14 a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, al día 15 o el día 16, lo siento mucho, ya no puedo. Entonces, estén conscientes de eso. Que me dicen, es que no vine, está grabado. Es que era mucho y no supe qué día fue y para verlos todos. Pues lo siento, pero esa es tu obligación. Sí, o sea, tu obligación, igual que mi obligación es darles una segunda oportunidad. Y tu obligación es estar enterado. O sea, es como la ley, ¿no? El hecho de que no conozcas la ley no te exime de cumplirla, ¿no? O sea, tenemos que cumplir la ley, aunque no nos la sepamos, no somos abogados. Lo mismo aquí. Si alguien me dice, hay otro detalle súper importante. Las clases oficialmente terminan el 10. Entonces yo el 10 a más tardar, ahorita ya una compañera me dijo que va a entregar después. No hay problema, la espero. Pero si, por ejemplo, tengo un grupo y nadie me ha dicho que va a entregar después, imaginemos el grupo de las 11, que llegó al día 10 y nadie me pidió segundas, cierro el grupo. Que me diga alguien el 13, profe, le voy entregando. Oye, sí, pero ¿qué me avisaste? O sea, también tengan esa amabilidad, avisen. Es como, no sé, como la gente que cuida un local, ¿no? O sea, y que llegan y que voy a llegar a las 10 de la noche, pues primero avisa, ¿no? Y que voy a llegar a las 10 de la noche, ¿no? Porque yo no me voy a quedar hasta la hora que sea a ver a que las quieran. Una de las cosas que piden mucho en las empresas es el concepto de empatía, ponerse en el lugar del otro. Yo creo que es horrible para todos, el que
el que digan, pues pues lo hago cuando pueda, ¿no? O es que, digo, todos tenemos problemas, ¿eh? Todos tenemos que, de que problemas de dinero, problemas de salud, problemas de lo que tú quieras. Pero cuando estés trabajando, pues no te van a decir, ay, sí, pobrecito, vamos a darle chance. Lamento decirte que no, ¿eh? Y lamento decirte que la parte más cruel de eso está de que, pues hay mucha gente que se está quedando sin empleo. Entonces, esto significa que hay más competencia. Entonces, si tú no haces bien las cosas, pues va a haber 2, 3, 4 personas detrás de tu empleo. Una cosa que aprendí, que vi mucho, que vi en Asia, alguna vez fui a Malasia, al sur de China, que fue súper interesante, me decían, es que aquí no estás obligado a dar propina. Si das propina se te considera como una amabilidad. Depende del país, ¿eh? Porque creo que en Corea del Sur, si das propina se considera una grosería, porque les pagan bien. Pero en Malasia, este, pues no dicen que les paguen bien, pero sí, o sea, si te atienden bien de cualquier forma. Y eso es importante porque ellos lo que ven es, dicen, a ver, si yo no trato bien a mi cliente ya no va a ser cliente de la empresa, o del restaurante, o del hotel, o de lo que tú quieras, y por lo tanto, en mi empresa se va a quedar sin clientes, mi empresa va a cerrar y me van a correr. Y hay mucha gente afuera que no tiene empleo, entonces es importante para mí tener un empleo. Entonces, vamos a, bueno, vamos a definir por qué razones es importante que ustedes piensen que pues las personas pues tenemos diferencias, ¿no? Y tenemos que ver que la otra persona, la clásica cultura mexicana, deme chance, no, no, señores, no se puede siempre. Y pónganse del otro lugar, imagínense que ustedes ya están cansados y que les dicen un domingo en la tarde, véngase a trabajar porque se nos olvidó algo. Pues dices, ok, iré, pero en cuanto pueda buscar un mejor trabajo, me voy. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos en esta parte del curso con el concepto de diferencias y que es medir la diferencia, que es lo que nosotros entendemos por el concepto de derivadas. El concepto de derivadas es, bueno, haciendo un cambio muy brusco. Por ejemplo, aquí el cambio entre lo que empecé diciendo contra lo que vemos ahorita es un cambio brusco, pero bueno. La idea de la unidad consiste en que tú puedas sacar el valor de la derivada, es decir, es una derivada definida en un determinado punto. En las hojas de cálculo, el primer elemento, este es el punto en el que vas a sacar la derivada. Aquí tienes que poner el valor de la derivada, segunda derivada, tercera derivada y cuarta derivada, aclarando que esto es simplemente con propósitos académicos y para que veas el error. En realidad, tú lo que haces es aplicas fórmulas y obtienes un valor. ¿Qué tan cercano es? ¿Qué tan real es? No se sabe hasta que lo pruebes, ¿sí? O sea, hasta que realmente estés aplicándolo y veas qué tan buenos o malos, pongamos ese el caso con ustedes. O sea, yo puedo decir en algunos de ustedes, ¿no? Pues son excelentes alumnos, entregan las cosas a tiempo, pero no puedo afirmar cómo van a ser como profesionistas hasta que ya estén ahí y depende el medio. Va a haber lugares en donde ustedes van a ser mejores que el lugar donde estén. Me acuerdo un lugar donde no me quisieron aceptar porque no sabía usar un paquete. Yo les dije, aprendo en una semana o 2 máximo. No, necesitamos que sea un experto. No, pues está bien, consíganse el experto, ¿no? Pero pues es tonto porque al final me decía un empleador, me decía, si yo le veo ganas al muchacho y le veo capacidad de aprender, lo contrato, aunque no sepa. ¿Por qué? Porque sé que me va a dar mejores rendimientos, vamos a dar un cambio, va a ser un chavo que tenga cambios, o sea, y en lo personal, pues yo creo que sí tuve muchos cambios. Y al revés, ¿no? Pues un chavo que ya sabe mucho, pero que no piensa cambiar, o sea, de que ya lo que sé y que me pongan algo nuevo, nada, o sea, yo no lo aprendo, ya por qué, o sea. Y nos pasó, bueno, yo recuerdo a los maestros de la vieja escuela que
pues sí, eran gente muy entregada, gente muy dedicada, pero que muchas veces te recetaban la misma clase durante 30, 40 años, ¿no? Y eso es horrible. O sea, no había cambios. Regresamos al concepto de cambios. ¿Y por qué? Porque todo está cambiando y todo cambia muy rápido. Ok, bueno, aquí regresando a esta parte. Esto lo tienen que poner simplemente por propósito de que vean el error. En realidad no lo tendrían que hacer, simplemente tendríamos que aplicar la fórmula. ¿Cuáles son las fórmulas? Pues estas que se ven aquí. Si se fijan aquí, es una es una diferencia dividida, porque en teoría h es el valor de la diferencia entre un punto y otro. Como les mencionaba, h es el tamaño de del cambio, de dónde a dónde estás midiendo. Si estás en el ejercicio del semestre de la unidad pasada, donde yo les decía, a todos se les hizo más o menos fácil, porque no tuve quejas. De 5 años, ¿cómo me veo, no? O sea, en 5 años, wow. Como les dije, en 5 años, pues yo me veo casi terminando, casi jubilándome y ya diciendo, ya me quiero ir, ya vámonos. Esos serían mis 5 años, ¿no? Para ustedes fue sencillo, 5 años, pero 10 ya no. 10 dijeron, H es demasiado grande. O sea, prever en 10 años el cambio es muy difícil. Y en cierta manera hasta yo, ¿no? También digo, 10 años es complicado. Entonces H, lo que pueden ver aquí, es H, se le dan diferentes valores. Simplemente como un demo. Esto es un demo, aclarando. Es un demo. Entonces las fórmulas están en azul. Y tenemos dos tipos de fórmulas. Fórmulas normalitas y fórmulas con 3 puntos. ¿A qué nos referimos fórmulas con 3 puntos? Nos referimos fórmula que tiene más puntos para que nos dé una mayor precisión. Y lo podemos ver. El cálculo de los puntos, aquí en este caso estamos viendo diferencias adelantadas. En diferencias adelantadas, el punto que estamos analizando es el 0. Entonces, si h vale 0.01, el siguiente punto sería 0.01, el siguiente 0.02, 0.03, 0.04, 0.05. Si h no la cambian, por ejemplo acá que los puse iguales, que esa no es la idea, sería 0.1. No tengo problemas con mi teclado. Ya está. 0.1. Ok, ya. Listo. Si el incremento es de 0.1, entonces si el punto inicial es 0, pues los puntos subsecuentes son 0.1, 0.2, 0.3, son los incrementos. Si el h es 0.01, el incremento, pues obviamente lo pueden ver aquí. Si h es 0.001, los incrementos son así. Si el h es 0.0001, los incrementos los pueden ver así. Y obviamente la función cambia en cada de estos puntos. Si se fijan, está en rojo porque eso se puede automatizar. Recordemos que la parte que se puede automatizar, pues hay que dejarla igual. La parte que está en verde es la función que vamos a derivar. Ahora, no necesariamente tiene que ser una función. La ventaja que tiene el cálculo numérico es que yo puedo sacar derivadas de de puntos muestrados. En el ejemplo que vimos de la unidad pasada de las letras, donde te digo, escribe letras en 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. H es igual a 5 segundos, que es el cambio. Y el valor de la función, no hay una función, sino simplemente es el muestreo. O sea, cuánto escribes, cuántas letras escribes en cada periodo de tiempo. Aquí en este caso simplemente se hace para que vean la efectividad. ¿Qué podemos ver de la efectividad? Podemos ver de la efectividad de que cuando h vale 0.1, el error, podemos verlo aquí, es de menos 0.19. Pero si haces con lo mismo, pero con 3 puntos, tu error es 0.00998335. Si lo haces con una h más pequeña, que es esta, el valor de la derivada sería esto.
Y el valor del error, si nos fijamos en su mejor aproximación, pues es casi cero, ¿no? Sería 9.99 por 10 a la menos 7. Si h la volvemos a hacer más pequeña, el error se vuelve más pequeño, sería 0.10 a la menos 9. Y si usamos un h todavía más pequeña, prácticamente el error se vuelve cero, ¿sale? Entonces es interesante porque dices, a ver, entre espacios de tiempo más pequeños que pueda haber, entonces puedo medir más cercanamente el cambio. Una vez un amigo me platicaba, un amigo que era mecánico, ingeniero mecánico, estudió una maestría con nosotros en computación y luego después estaba estudiando un doctorado en mecánica. Y me contaba que él tenía que analizar un comportamiento de un cuerpo, era un cuerpo en movimiento, creo, o un fluido, algo así. Entonces me decía que tenía para las pruebas, para analizar el comportamiento, tenía que usar una cámara especial en donde tendrían que tomar fotos, o sea, ya ven que el video el clásico es 24 cuadros por segundo, es 24 fotos por segundo. Ahí decía, tenemos que tomar hasta 10,000 fotos en un segundo, porque era una precisión y un análisis del cambio muy fuerte, o sea, eran cámaras especiales, obviamente estamos hablando de cámaras que no sé, valen 300,000, medio millón de pesos, fácil. Pero lo interesante ahí es que trataban de disminuir el error. Obviamente también tenía que usar métodos numéricos para tratar de alcanzar a medir ese cambio. Medir los cambios son importantes porque, por ejemplo, les digo, yo me pongo a pensar y digo, bueno, cuando era estudiante, pues sí, igual a veces no entregaba clases o igual entregaba tarde, pero durante la maestría cambié bastante, o sea, me hicieron, sobre todo porque la escuela era muy cara, entonces así como que faltara una clase que te costaba, no sé, en términos actuales, que te costaba 1,000 pesos, pues así como que duele, ¿no? Y sobre todo si algún día la tenía que pagar. Entonces cambias. Ahora, imaginemos que el punto, o sea, ahora, en los puntos de abajo es el cambio de fórmula para la segunda derivada, con lo mismo, con diferentes valores de h y vamos viendo cómo es el comportamiento del error. Entre más cercanos tengan los puntos, es decir, si yo me mido cada 5 minutos, pues prácticamente no hay ningún cambio. Alguna vez vi en la televisión un documental donde había una persona que tenía se estaba midiendo todo el tiempo, o sea, tenía aparatos conectados a él donde le estaban midiendo la presión, la temperatura, la glucosa, todo eso, y empezó a hacer una gran base de datos de él, se empezó a muestrear todo el tiempo. Entonces era muy curioso porque empieza como un reality show y dice, voy a cenar y voy a tener una cita romántica y quiero saber cómo cambian mis indicadores, ¿no? El pulso, la temperatura, todo. Entonces es interesante porque sí, obviamente cuando llegaba la persona con la que iba a tener la cita, pues se ponía más emocionado y ciertas cosas cambiaban, lo cual mostraban el cambio. Y es interesante. Es interesante porque se podía medir. Claro que está de locos estarse midiendo, no sé, 100 veces al día, ¿no? Pero de alguna manera te muestra el error que sería muy pequeño, porque los espacios de tiempo son muy pequeños. Si yo les digo, les pongo un caso, y de hecho se me había olvidado, el jueves, para los grupos de las 8 de la mañana y de las 9 de la mañana, tengo una cita en el ISSSTE, porque hay un cambio, o sea, no voy a venir el jueves a esas horas, o sea, porque tengo una cita a las 8:45, entonces no creo que alcance a llegar a tiempo, o sea, sería demasiado temprano para mi grupo de las 8 y demasiado tarde para mi grupo de las 9. Entonces el grupo de las 11 sí va a ser normal, pero el grupo de las 8 y de las 9 no voy a venir el jueves. ¿Por qué el cambio? Porque resulta ser que tengo problemas de oído y de hecho lo tengo desde hace
2 años, 3 años. Entonces, el problema es que ya tengo que comprarme un aparatitos para que pueda oír. Entonces, pues es un cambio, digo, a mí no me agrada la verdad estar con esas cosas, pero yo creo que es necesario y también lo hago porque posiblemente tarde o temprano ahorita me lo pagan del trabajo, posiblemente en un año o dos ya no. Entonces, antes de que haya un cambio, lo voy a hacer. Y digo porque en esta unidad pues estamos viendo cambios. Entonces, traten de hacer, decía un exalumno, compañero de ustedes de hace unos 6 años, decía, si yo pudiera, el éxito consiste en que puedas analizar los cambios venideros antes de que sucedan. Si tú puedes analizar eso y puedes actuar en razón de, es muy posible que te vaya bien. Al revés, si odias el control, si odias eso, pues lo más seguro es que pues, te va a ir pues, aleatoriamente, ¿no? Entonces, bueno, regresemos al error. ¿Qué podemos apreciar como patrón? Podemos apreciar como patrón que entre la H más pequeña y aplicar fórmulas este, de alta precisión, pues tenemos errores. Bueno, en la segunda derivada no tenemos un cero, pero tenemos casi un cero. En la tercera derivada tampoco tenemos un cero, pero bueno, el error como que va aumentando mucho. Aunque es curioso, porque aquí en la tercera derivada tenemos un cero, es más precisa para este punto la fórmula de baja precisión que la de alta precisión. Si se fijan, el error más pequeño. Aquí es un cero, ¿sí? La de cuarta derivada no sabemos porque quiero suponer que la fórmula original tiene un error, por eso me da errores tan gigantescos, ¿sí? Quiero suponer de hecho, nunca he tenido el cuidado de buscar otra fuente para ver por qué que la fórmula posiblemente esté mal, porque ya checamos si realmente la fórmula aquí está bien. O sea, la fórmula es la que vemos de la literatura, pero igual posiblemente hubo un error, más bien, es la fórmula de una presentación. Podemos suponer que quizás hubo un error de dedo, un typo, que se le llama así, un error a la hora de escribir la fórmula y por eso me da errores gigantescos. ¿Qué pasa si le cambio el punto? Y ahora vamos a analizar el 1. Eso significa que ahora los puntos hacia adelante son el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 con una h de punto 1. Si la h es más chiquita, pues obviamente los puntos que voy a analizar son más cercanos. ¿Qué pasa con el error? Pues de nuevo, el error tiende a ser más pequeño, pues lo pueden ver, cuando h se vuelve más pequeña y cuando usamos fórmulas de alta precisión, ¿sí? Entonces, aquí de nuevo, es curioso, aquí ya en la tercera derivada, pues los errores son más o menos un poco más pequeños, curiosamente, para esta función. Aquí en la cuarta derivada posiblemente podemos borrarla porque no nos da errores demasiado grandes, ¿no? Aquí podemos ver también el cambio en h. El cambio en h nos hace hacer que tengamos puntos más cercanos al 1, al punto que estamos analizando. Y de nuevo es lo mismo, o sea, decir, a ver, yo quiero analizar cómo cambio, pues entre más cercano sea, más te das cuenta cómo cambios, ¿no? Y y es interesante porque si tú analizas tus cambios, bueno, en este caso son tus cambios hacia adelante, ¿no? O sea, decir, con los puntos hacia adelante, cómo cambio y cómo es el valor de la pendiente en ese punto. Imaginemos que no vemos hacia adelante, vemos hacia atrás. Entonces, ¿qué significa hacia atrás? Bueno, en lugar de ver al punto, el 1.1 y el 1.2 y el 1.3, pues ve el punto 9, el punto 8, el punto 7. Es decir, tomo exactamente los mismos valores y voy viendo cómo se comporta. Podemos ver que aquí el error es un poco más grande, ¿sí?
Fíjense que aquí los puntos que se calculan de X, que son los que vienen en rojo, son los valores de la función en la parte atrás del punto, ¿sí? Entonces analizamos el cambio con respecto a los puntos anteriores. Sí, si yo me analizo con respecto a mis puntos anteriores, pues me doy cuenta que mucho de lo que vivo ahorita pues tiene que ver con mis puntos anteriores, ¿no? Y es muy interesante porque, como les dije, si ustedes pudieran analizar, muestrarse y decir, ah, pues cómo era yo a los 15 años, cómo era yo a los 10 años, cómo era yo a los 5 años, cómo era yo de bebé. Entonces puedes, es hacia atrás. Y dices, a partir de eso, ¿cómo cambié? Y a partir de eso, ¿cómo voy a cambiar? Entonces, vamos, o sea, es complicado, pero es interesante porque te permite analizar cómo van a ser los cambios, ¿sí? Entonces, al analizar esos cambios, pues vas a ver qué tanto van a salir como tú esperas o no van a salir como tú esperas. Entonces, prácticamente aquí es un cambio de fórmulas. Se me pasó, pero bueno, en la misma hoja, ustedes les puse las fórmulas. Esto que ven aquí, estas fórmulas de aquí, son las mismas que estas fórmulas que están en azul. Simplemente que ahí ya usamos los elementos de Excel. Lo mismo pasa en adelantadas. En adelantadas, si yo hago hacia atrás, podemos ver las fórmulas y nos dice que cuando usamos fórmulas de alta exactitud, que son las que ven aquí en esta columna, las que se dice 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, que bueno, sería más claro si le pusiera alta exactitud, pues lo que podemos ver es que sí, en conjunto, las fórmulas de alta exactitud nos dan errores más pequeños. Ahora, hay que analizar también que, bueno, por ejemplo, en retrasadas tenemos errores un poquito más grandes que los que tenemos en adelantadas. En centradas, en centradas el punto que ganamos analizando, en este caso, por ejemplo, el 1, analizamos los puntos anteriores, punto 9, punto 8, punto 7, y analizamos los puntos hacia adelante, el punto 1.1 y el 1.2. ¿Sí? Es decir, si yo voy a hacer un análisis de mí, pues analizo las dos partes, ¿no? Y de hecho es cierto, o sea, les digo, en la última evaluación de CASEI que estuve platicando con sus compañeros del Tecnológico de Acapulco, wow, la verdad me sorprendieron. O sea, me sorprendieron los egresados. Me sorprendieron mucho porque les está yendo muy bien. Son chavos muy trabajadores. Y ojalá me gustaría que de ustedes fuera igual, ¿no? Que si platicara con ustedes en 5 años, 8 años, fueran igual, ¿no? Que me dijeran, es que estamos trabajando en México, estamos trabajando en Monterrey, Guadalajara o en Estados Unidos, y hacemos esto y hacemos lo otro, así como que, wow, me da muchísimo gusto, que significa que van avanzando bien. Pero también igual lo contrario, o sea, analizas en ambos lados, ¿no? Aquí en este caso, en las diferencias centradas, pueden darse cuenta que el uno no está al principio, sino el uno está en medio. Entonces se analizan los datos en ambos lados y lo interesante es que aplicando las fórmulas que vemos acá, este, aplicando esas fórmulas nosotros podemos ver cómo es el error y podemos ver que en diferencias centradas el error baja muchísimo, ¿vale? Entonces alguien puede decir, bueno, si ya sabemos que en diferencias centradas el error es mucho menor, pues usemos puras entradas y nosotros descartemos los otros métodos. En general yo diría que hay que usar todo. Eh, les pondré el siguiente caso. Por ejemplo, los automóviles, digamos, no tan viejos.
ya traen cámara trasera, y cuando vas viéndote de reversa, pues ves en la cámara, ¿no? Entonces dices, ya, pues ya que tengo cámara, entonces ¿para qué quiero retrovisores o para qué quiero otros espejos? Y la verdad es que necesitas usarlos todos, ¿eh? Bueno, yo uso los espejos y volteo de todas maneras, etcétera. Y así, aún así, la otra vez me equivoqué y le pegué a un carro que tenía atrás. Entonces, no es malo. ¿Cuál es la idea de que tengamos varios métodos para sacar varias fórmulas para poder sacar el valor de la derivada? Pues la ventaja es de que, por ejemplo, aquí en este caso, si tú sacas la derivada y te dice que la aproximación es 3,36 y lo sacas de diferentes maneras y cambia poco, pues te das cuenta que por ahí anda, o sea, que realmente la solución anda por ahí. Exactamente quizás no es esa, pero es muy cercana. Entonces es algo que te sirve tener más de un método, ¿sí? Y a mí me ha ocurrido, o sea, cuando son viajes cortos, pues uso Google Maps y ya, pero me ha ocurrido que a veces hay otros programas para cálculo de rutas y es interesante compararlos, ¿no? Y decir, a ver, este me dice, no sé, 20 minutos menos, pero te dice que porque te vas por aquí o porque haces esto. Y eso es interesante, o sea, el hecho de que tengas varios métodos para poder comparar y poder decir cuál es la mejor, pues es interesante. O sea, el problema es que no tengas varios métodos. Un ejemplo, tú terminas tu carrera y dices, a ver, pues mi única opción es buscar a ver si, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues es que yo quiero dar clase. Uf, peleadísimo, o sea. Bueno, y si no das clase, pues entonces no. Pues obviamente tus opciones se limitan mucho, ¿no? Podrías ser súper inteligente, podrías ser súper trabajador, pero si tus opciones son muy limitadas, pues ya valió. Al revés dices, ok, pues como mi caso, ¿no? Pues podía hacer dar clases, también trabajé como ingeniero, y también podía trabajar fuera de la ciudad. Entonces, o incluso trabajar fuera del país, ¿no? O sea, claro, ¿qué implica? Pues implica de que sepas hablar otro idioma, sepas tener llevar una casa, o sea, cocinarte tú solo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, limpiar tu casa, administrar tu sueldo. Entonces, si puedes todo eso, entonces tienes muchas opciones. O sea, y es lo mismo aquí con los métodos. Tenemos tres opciones. De hecho, si buscan en la literatura, se van a encontrar más fórmulas de las que ven aquí. ¿Y cuál es la idea de que tengas más fórmulas? Pues de que saques el problema con esas fórmulas y veas qué resultados te dan. Si todas te dan muy cercanas, pues significa que el resultado anda por ahí. Igual no es exactamente el valor, pero es muy cercano. Recordemos que en las fórmulas X es este valor, es el que está en rojo. Es un valor que es fácil porque es el valor que podemos controlar. Y o f de x es el valor de la función evaluada en este punto. Valor de la función, valor de la función. Los valores de las funciones sí se tienen que cambiar para este caso. Ahora, en estas de acá, lo que hicimos es sacar una serie de aproximaciones para diferentes puntos y empezamos a ver el error. De la unidad anterior podemos ver que la derivada verdadera es la que está en azul. Ahora, la derivada con 2 puntos es la que está en rojo. Ahora, si volvemos a hacer lo mismo, pero la derivada con 3, esa es la primera adelantada, o sea, la primera derivada. Si lo vemos para 3 puntos, pues prácticamente el error porcentual, aclarando que recuerden que no es igual, o sea, el error porcentual es el error, la diferencia entre el valor verdadero y el valor calculado sobre el valor verdadero, pues prácticamente te da igual y no hay ningún error, ¿no? Para esa secuencia. Este es para la segunda derivada, tercera derivada, adelantadas. Sí. Ahora esto es para valores anteriores.
Podemos ver en gráficamente, claro que también depende de la escala, que para la primera derivada, usando las diferencias retrasadas, hay como un pequeño, pero pequeño, recordando que son valores pequeños los que tenemos, una pequeña variación, lo cual significa de que no te va a dar el valor exacto, te va a dar un valor muy parecido. La derivada, recordemos que la derivada es una función también. Entonces, ese valor, como podemos ver, pues no es exactamente igual, ¿no? Obviamente hay una pequeña, si se fijan, pues se puede ver una parte la verde y otra parte la... Ahora, si nos vamos a centradas, también hay una pequeña variación en ambos casos, que es curioso, ¿no? Que ya visto en general y para esta función, que es esta, que es todo esto de acá, incluso las entradas tiene algún determinado error. ¿Cuál es la diferencia en que el método numérico se acerque más o se acerque menos? Depende de la función. Depende del comportamiento de la función. Si la función tiende a ser más polinomial, recordemos lo que vimos de los casos polinomiales, entonces es más posible que tu error tienda a ser más fácil de calcular, o sea, tiende a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque el acercamiento, recordemos que eso se hace con series de Taylor. Entonces el acercamiento que vas a tener es más polinomial. Y mientras tengas funciones polinomiales es más sencillo. Ahora, ¿qué pasa con funciones que no son polinomiales? Pues posiblemente tu aproximación sea más diferente y es normal. Sea diferente porque obviamente no estamos hablando del mismo comportamiento. ¿Sí? Recordemos que ¿qué es lo que buscamos aquí? Hacer aproximaciones. Tratar de lograr un resultado. Recordemos que muchas cosas son así, aproximaciones, no son valores exactos. Si yo les dijera, pues yo sé exactamente qué voy a hacer a las 10 de la mañana, la verdad no estoy seguro. Bueno, tengo clase de método de matemáticas discretas, pero exactamente que empieza a las 10 de la mañana o que, bueno, yo obviamente que sé que voy a darle clase y demás, pero muchas cosas no las puedo predecir, ¿no? O sea, no puedo predecir, por ejemplo, que se vaya la luz, no puedo predecir tampoco que, que, que tenga que ir al baño, no lo sé. O sea, hay tantas cosas, los cambios que pueden hacer precisamente que el resultado sea diferente, pero sí puedo obtener una aproximación y siempre debo de tener aproximaciones. Eso es para mí súper importantísimo, las aproximaciones, porque a partir de eso me permite planear y me permite prepararme, ¿sí? Si tú, si tú esperas, o sea, muchos de ustedes en sus estimaciones que hicieron de cómo van a vivir en 5 años, 10 años, dices, pues es que quiero una casa bonita, quiero internet de alta velocidad, quiero viajar por muchos lados, pues necesitas ciertos cambios, ¿no? O sea, y ciertas cosas importantes que tienes que tener, no se puede de la nada, o sea, por ejemplo, en mi caso, el gracias, afortunadamente, he tenido la oportunidad de andar de vago por muchos lados, de pata de perro. Este, pero los cambios que tuvieron que ocurrir antes de lograr eso fueron, o sea, yo de joven, estamos hablando de 17 años, 18 años, trabajé mucho de repartidor aquí en la ciudad, tipo los Uber, ¿no? O sea, llevaba medicinas, llevaba paquetes. Entonces eso me ayudó muchísimo porque me ayudó tuve que, nadie me enseñó, tuve que aprender a leer un mapa, a orientarme, a decir, esto representa esto y entonces significa esto. Incluso a corregir errores en los mapas. Me tocó lugares donde el mapa estaba de una manera y la realidad era lo contrario. O sea, estaba al revés. Y eso sirve muchísimo porque si tú quieres, claro, obviamente también puedes hacer el tipo de viajes donde voy a una agencia de viajes y me dicen, te recogemos en tal lado y nosotros te llevamos a donde tú quieras, ¿no? Y ya no te tienes que esforzar.
Claro que eso necesitas mucho dinero para poder tener ese tipo de cosas. De la otra manera, pues necesitas hacer cambios. Perdón. Y de nuevo, esos cambios dependen, pueden ser muy sencillos o pueden ser muy bruscos. En mi caso, por ejemplo, cuando yo decidí irme a la maestría y vivir en otro lado, los cambios fueron sencillos, no fueron tan graves, porque de alguna manera yo ya me había preparado. Claro, tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a planchar, a lavar, etcétera, que no es malo, es muy bueno, ¿eh? Y sí, me costó un cierto tiempo, pero digamos que psicológicamente ya estaba preparado. Hay gente que no, ¿eh? Yo tenía amigos, mis compañeros de casa, que se ponían ahí con el retrato de la novia y casi a llorar, ¿no? O extrañaban a su mamá y cosas por el estilo. Entonces, los cambios, pues son importantes. Aquí en este caso, podemos ver que nuestra aproximación contra el valor verdadero no fueron iguales. ¿Qué sucede cuando realmente aplicas esto? Pues lo que va a suceder es lo siguiente. No vas a tener todas estas pruebas que tienes aquí. Lo que vas a hacer es posiblemente puedas controlar el experimento, saque los valores para una de estas nada más y empiezas a analizar los cambios. ¿Sí? Y es importante, claro que es muy importante porque imaginemos el clásico y les pondré un caso muy, muy simple. Tu número de usuarios, por ejemplo, en el caso de los de sistemas. Si yo analizo cómo se comporta la institución, de cuántos usuarios va teniendo, pues obviamente el cambio me va a determinar que incluso necesite nuevos equipos, que necesite nuevas líneas de comunicación, etcétera, ¿no? Si yo no analizo eso, entonces me va a agarrar con que yo ya no puedo dar soporte, ¿no? Y la verdad es horrible. Yo estaba ayer que fui a pagar el agua, que dice, no podemos hacer consultas porque el sistema, fallas en el sistema. Uy, qué pena, ¿no? O sea, qué malos son los programadores que hicieron eso, ¿no? En el caso de otras áreas como mecatrónica o electrónica, pues los cambios son importantes porque imaginemos que tienen que diseñar una pieza y tienen que hacer una simulación para ver cómo se comporta, de que digas, oye, me tocó ver un caso, y ese es muy interesante porque fue en vivo, en el Instituto para las Energías Limpias que queda en Cuernavaca, que fue donde hice mi tesis de maestría. Tenían un laboratorio donde, imaginemos, tienes un transformador que diseñaron en Alemania, y dicen, pues en Alemania lo diseñaron para cuando hace mucho frío y todo eso, ¿no? O lo diseñaron para un clima determinado. Pero aquí en México se lo traen porque le van a comprar para CFE. Y entonces dijeron, a ver, si esto mismo lo ponemos en Tabasco, donde hay mucha agua y donde el agua tiene ciertas sales, ¿cómo se va a comportar? Entonces hacían el experimento de poner al transformador y le ponían mangueras para que simularan el comportamiento físico de un ambiente húmedo, pero muy húmedo, digamos. Para los que conocen Tabasco, es el estado más húmedo del país, creo. Creo que sí es más húmedo que Chiapas todavía. Entonces, lo ponían aparatos para hacerlo por horas y ponían sensores de humedad y al final del experimento checaban el comportamiento para ver qué tanto se había oxidado, cómo se había comportado, etcétera. Entonces, lo que haces, esos puntos en rojo son los espacios en los que vas a medir. Es decir, voy a medir los cambios cada 10 horas. Voy a medir los cambios cada semana. Entonces tengo mi cosa esa midiendo durante 5 semanas, por ejemplo, y mido una semana, 2 semanas, 3 semanas, mido el cambio, que sería la parte en rojo. La parte en verde sería que cambió. ¿A qué me refiero que cambió? Puede ser de que se oxidó más, o puede ser de que la transmisión no, la transmisión de electricidad no fue igual, o sea, bajo el voltaje o algún cambio, ¿sale? Entonces, la parte en verde sería eso, que sería
un experimento completo. Que bueno, espero que en estadística pues, hayan visto parte de eso, ¿no? O por lo menos les hayan dado los principios de cómo hacer experimentos en metodología de la investigación. Sí, porque obviamente no forma parte de este curso. Ya tenemos la grabación.